Mi nombre es Agustín Galindo, junto a María Funes y Yoranis David vamos a hablar de este caso clínico que un paciente que vimos en el Sanatorio Santa Clara Talar. Muy bien, Como adelante. datos generales tenemos que el paciente masculino de 77 años con factores de riesgo cardiovascular, hipertensión arterial, tabaquismo, 20 pax años, dislipemia, edad y sexo. Tenía un índice de masa corporal de 24,2. Antecedentes cardiovasculares, hipertensión arterial, un IAM con colocación de stent a la DEA en 1990 y reemplazo valvular aórtico con válvula biológica en el año 2022. Otros antecedentes, tuvo una operación por una uretrotomía interna en 2022 y como antecedentes familiares, el padre fallece por causa desconocida, madre fallece por ACV y el hermano fallece por IAM. La medicación habitual que está tomando este paciente, aspirina 100 miligramos día, furosemida 40 miligramos día, carvedilol 12,5 día, omeprazol 20 miligramos día y pregabalina 75 con atorvastatina 20 al día. Asumimos, Agustín, que cuando lo operaron de la válvula aórtica, lo coronario estaba bien, porque veo que no lo revascularizaron en ese momento, ¿no? Claro, sí, tuvo la CCG previa y todo estaba en orden, así que Bien, continuaron con el reemplazo valvular aórtico. bien, Bueno, empezando, el paciente consultó a la guardia de clínica médica por un cuadro clínico de 24 horas de evolución, donde el paciente lo que refería es que estaba presentando episodios de vómito de contenido alimentario en números indeterminados que se acompañaban de diaforesis y pérdida transitoria del tono postural, así como una desorientación temporoespacial que tenía porque en realidad el paciente estaba bastante orientado, paciente bastante lúcido, activo y bueno, por esa razón, 24 horas después, la familia lo lleva a la guardia, donde lo internan en horas de la madrugada en lo que fue el piso de clínica médica para el diagnóstico y tratamiento, sospechando un síndrome neurovascular, sospechaba clínica médica. hasta aquí él no tenía signo de foco, sino que No, no, simplemente, la desorientación, los vómitos y y más nada. este cuadro Sí, vagal profuso, digamos. claro, que fue como incrementándose en tiempo desde que comenzó hasta que ya estaba algo confundido el señor y por eso lo llevaron a la guardia. Bien, Em, Esto fue en horas de la madrugada, 4 o 5 de la mañana. De guardia directamente pasa a lo que es el piso de clínica médica. bien, Bueno, al ingreso de que corroborado por clínica médica, el paciente estaba normotenso, frecuencia 69, una frecuencia respiratoria de 21 y una saturación de 96% aire ambiente. Estaba orientado, pero a veces se desorientaba un poco, sin tendencia al sueño, no estaba somnoliento ni nada. Tenía ruidos cardíacos rítmicos hipofonéticos con soplo en foco mitral 2,6 y el murmullo vesicular estaba disminuido pero sin agregados. Em, no se observaban edemas, ni signos de insuficiencia cardíaca, ni nada por ahora. y el soplo parecía bien mitral, digamos, regurgitante, proyectado axila, ¿no? Parecía un soplo eyectivo aórtico, digamos. Claro, no, no. Bien localizado mitral, sí. Bien, Eh, los laboratorios que hacen de ingreso en piso demostraba que el paciente tenía un poco disminuido el pH. Bueno, la muestra también fue venosa. El bicarbonato fuera de rango, la saturación de oxígeno adecuada para hacer una muestra venosa, tenía 14.600 de glóbulos blancos y tenía una insuficiencia renal que no se conocía el antecedente, así que se estaba tomando como aguda. También tenía un poco elevado la TGO, eh, CPK negativa, troponinas negativas al ingreso y el ionograma estaba normal. bien. En cuanto a los gases en sí, digamos, el exceso de base de menos Sí, 9,7 y el eh, bicarbonato de 16 están hablando a las claras de un estatus de acidosis establecido por varios días de evolución, ¿no es cierto? No sé si alcanza la pérdida de ácidos gástricos como claro, explicación de esta acidosis o tenemos que involucrar en esta acidosis la disfunción renal de 3,7 y una urea de 204. Ya claro, solamente, estaba, sí.
solamente esa uremia ya justifica los cuadros de vómitos y la situación general de este paciente, ¿no? Eh, Claro, la TGO de 424 nos están hablando de que evidentemente o hay trastornos musculares asociados o hay evidentemente con la fosfatasa alquenina de 325 un cuadro de agresión hepática no menor, ¿verdad? claro, sí. Y también la LDH un poco fuera de rango, 588. Sí, tal cual. Bueno, CK troponinas dieron negativas, por lo tanto no, al momento de ingreso como que no, sabiendo los antecedentes, no interconsultaron con el médico de guardia de UCO ni nada, pero siendo las 8 de la mañana más o menos, eh, llaman al servicio de unidad coronaria porque dicen que evidencian por telemetría TV, empiezan conducta de ellos, comienzan carga y mantenimiento de amiodarona y solicitan la valoración por nosotros. Cuando atendemos al paciente, vemos que el paciente está con una cenosis central y periférica, el tórax estaba hipoexpansible, con hipoventilación bivasal, los ruidos no estaba con taquicardia en el momento que lo valoramos, tenían ruidos, ruidos cardíacos estaban rítmicos irregulares, hipofonéticos, eso sí, se ocultaba el soplo, el paciente estaba con tendencia a la hipotensión y él estaba con pupilas mióticas ya con un deterioro significativo del Glasgow. Lo trasladamos a la unidad coronaria, donde inmediatamente procedemos a lo que es la protección de vía aérea, intubación orotraqueal, colocamos un acceso venoso central, estaba con el mantenimiento de amiodarona y bueno, comenzamos a dar analgesia y noradrenalina porque el paciente estaba bastante hipotenso. Es- Agustín, ¿en algún momento se verificó asimetría de pulsos, cambió el soplo? no, no estaba, no tenía asimetría de pulso, lo corroboramos, Bien, el pulso no había mucha diferencia. bien, Este fue el electrocardiograma de ingreso que presentó el paciente. Este fue el ingreso a la unidad coronaria, que se le realizó el electro. bien. A ver, describilo y lo discutimos. Bueno, podemos ver que el paciente más o menos estaba con una frecuencia 60 latidos por minutos, tenía el PR prolongado, un bloqueo de primer grado, más o menos estaba en 0. 0.28, Ujú. 0.32, estaba el PR, QRS no estaba ensanchado, vemos, no hay como tal un desnivel del ST, el ICT se encuentra isonivelado Ujú. y el eje eléctrico no se encontraba desviado, alterado. Bien. Lo que impresiona es también cierto ensanchamiento del QRS, se ve bien en B1 y en B2. Impresiona a un electrocardiograma metabólico, ¿no? No hay ondas T, bueno, sí, Sí, en en B1 D3. hay una onda T muy marcada negativa, en B1 y en D3, que podría corresponder a un electro metabólico o neurogénico, ¿no? Sí. Bueno, ese fue el electro de ingreso a la unidad coronaria. Esta fue la rayos X que se le hizo de ingreso y bueno, Ah, también de control post acceso venoso. Ent- bien. Básicamente lo primero que vemos es la sonda nasogástrica que nos llega al estómago, ¿no? Está replegada en el esófago. Eh, Eh, no, sí. creo que eso era un cable, Ah, ¿es un cable? seguramente. Sí, Bien, algo, no era la sonda, en el momento bien. no se le colocó sonda nasogástrica en ese momento. Y después hay cierta redistribución de flujo, ¿no? Sí, Digamos, con evidentemente una presión de fin de diástole ventricular izquierda bien superior a 18, ¿no? Por arriba de 18, claramente. sí. Bien. Eh, Perdón, la válvula no, no, sí. aórtica no la veo bien. ¿Sabemos si era biológica?
Era biológica la prótesis, sí. Bien, por eso no la vemos. Ok, Bueno, eso fue la rayos X control. Inmediatamente se realiza un ecocardiograma transtorácico al ingreso que informó ventrículo izquierdo de diámetros conservados con hipertrofia concéntrica leve. Tenía movimiento paradojal del septum anterior medial y apical con una FEI calculada por Simpson de 57%, aurícula izquierda levemente dilatada, de diámetros conservados, el área estaba en 22 centímetros cuadrados, diámetros del BD estaban aumentados, la función sistólica del BD con deterioro severo, TAPSE de 9 milímetros apenas, se evidenciaba la prótesis biológica en posición aórtica con gradientes arteriales habituales, presenta pequeño leak que genera insuficiencia leve, válvula mitral con esclerosis que condiciona estenosis leve e insuficiencia severa, válvula pulmonar y tricuspidia, morfoestructura conservada con insuficiencia tricuspidia moderada, con una presión de la sistólica de la arteria pulmonar de 43 milímetros de mercurio, pericardio libre, sin trombos ni masas endocavitarias y sin comunicaciones patológicas. bien. Ese Eh, fue bedside. eh, Perdón, ¿podés volver a poner el electrocardiograma? Bien. A la luz del eco, uno ve que hay S en D1, hay una Q rápida en D3 y hay T negativa en D3. Esto sumado a los Ujú. trastornos de conducción de las fuerzas finales del electrocardiograma en B1, uno pensaría, por no haber un bloqueo de rama derecha, en un cor pulmonale Sí, agudo. sí, Digamos, uno podría pensar que estamos frente a un paciente con un probable tromboembolismo de pulmón o exacto. con un cuadro de crisis de hipertensión pulmonar. No impresiona un cor pulmonale crónico, porque el Ujú. cor pulmonale crónico cursa habitualmente con P claramente pulmonar, cursa con bloqueos completos de rama derecha muy aberrantes y enlentecidos. Eh, Impresiona un cor pulmonale agudo vinculado a un posible tromboembolismo de pulmón, ¿no? En un paciente Claro, con síndrome hepatocardio-renal, evidentemente esto podría ser un epifenómeno de alguna otra enfermedad, ¿sí? claro. Adelante. Bueno, inmediatamente por lo encontrado en... Ah, bueno, aquí hay un par de imágenes que mostraban más que todo la insuficiencia mitral, también la insuficiencia tricuspidia. Eh, bueno, inmediatamente se solicitó un ET para verificar todo lo visto. Se realizó un par de horas, 1 hora, 2 horas después del eco transtorácico, donde se verificó aurícula izquierda dilatada, diámetros del ventrículo izquierdo aumentados con deterioro segmentario de la dinámica auricular, deterioro moderado de la función sistólica, insuficiencia mitral severa por dos mecanismos. Uno, engrosamiento inespecífico de las valvas y dos, el tethering de la valva menor. Ah, Prótesis biológica en posición aórtica turbulenta, por lo que se sugiere mismatch, insuficiencia aórtica moderada por leak periprotésico en hora 11. Dilatación de las cavidades derechas, insuficiencia tricuspidia moderada con sistólica estimada en 52. Aorta descendente presenta placas tipo 3 sin derrame, trombos ni vegetaciones. Agustín, este paciente no había presentado ningún síndrome de impregnación que hiciera pensar en infección o pérdida de peso que hiciera pensar en cáncer. No había ningún dato duro en este sentido en los antecedentes. Sí, no, no. Cuando hablamos con la familia, la verdad que era un paciente bastante activo a pesar de todos los antecedentes, se notaba que era una persona que se ejercitaba, a pesar de la edad, tenía masa muscular, decía que trotaba, que tendía a trotar, que era una persona muy activa, que no había tenido un síntoma extraño en los últimos días, hasta que fue como, ellos dicen que fue un deterioro bastante brusco todo lo que pasó. Porque el laboratorio no habla de un deterioro brusco, ¿no? Me da la Claro, impresión. por eso, sí. Bien. Pero bueno, eso es lo que comentaban ellos. Esa es la información que te Sí, dieron, claro. y como en ese momento el paciente, nada, estaba ras, -5, entonces imposible. Obviamente ininterrogable.
Nos quedábamos con lo que nos decía la familia. Bueno, acá par de imágenes que se capturaron de... Uy, se voltearon. No estaban así. Bueno, pero las Imágenes vemos igual. capturadas del ETE. No sé por qué estaban así, si se veían normales. Una válvula Tam- mitral muy engrosada, ¿eh? sí, lo que decían del Muy tethering de gruesa, la válvula menor. Sí, fibrótica, no es normal estructuralmente. sí, tiene una forma extraña. Ujú, Y el movimiento extraño también. sí, A ver, bueno, acá también están volteadas, se ve cómo está el flujo de la insuficiencia. Y bueno, el diagnóstico que llegamos sacando, o sea, de la llegada inmediata, esto del par de horas, lo tomamos como una insuficiencia respiratoria secundario a tromboembolismo pulmonar Wells 3, arritmia ventricular compleja y una neumonía broncoaspirativa. Eso fue el diagnóstico presuntivo inmediato. lógico. Bueno, aquí continúa mi compañera. Bueno, se le realizó una tomografía de encéfalo que se evidenció que no tenía lesiones isquémicas o de masa. En la tomografía de tórax se evidenció un derrame pleural laminar bilateral con un poco de signos de redistribución de flujo. La angiotac en ese momento no se le pudo realizar al paciente por falta de contraste en la institución y el paciente estaba inestable hemodinámicamente hablando y bajo ventilación mecánica y drogas vasoactivas para trasladárselo a otra institución para realizarse la angiotac y descartar tromboembolismo de pulmón. María, no informan derrame pericárdico, porque me da la impresión que tiene un derrame pericárdico leve. No, no informan en la No informan. tomografía eso. Y en el ecocardiograma que mostró Agustín, Sí, no, no tampoco había. evidenciaba derrame pericárdico, Sí, Pero si ni en el trance esofágico ni en el transtorácico. claro, presta atención. Ahí, arriba a la derecha, empieza a aparecer una doble imagen, ¿ves? Como Me derrame sí, parece, sí, me parece más que derrame es la pericárdico. imagen de la tomografía, como que no es una imagen muy nítida, con mucha Bien, definición. bien, bien, bien. No, no tanto como un derrame pleural anterior mínimo, no, no parece eso. Ok, Eh, al- a- a- Mediante fue evolucionando el paciente, mejoraron los parámetros clínicos y hemodinámicos del paciente, se lo extubó exitosamente y posterior a la extubación se le realizó un cateterismo derecho que evidenció presión arterial sistémica de 130-80 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, presión de la arteria pulmonar 45 milímetros de wow. mercurio, presión capilar pulmonar de 31 milímetros de mercurio, presión del ventrículo derecho 43 milímetros de mercurio, presión de la aurícula derecha 25 milímetros de mercurio y el índice cardíaco calculado por FIC de 8.3 litros minutos metros cuadrados y un gasto cardíaco por FIC de 15.6 litros minuto metro cuadrado y un IBC de 103.72 mililitros latido metro cuadrado. Bien. Posterior a eso, Espera, Mari. ah, Un sí, segundito. Bueno, acá lo que primero tenemos es claramente una hipertensión pulmonar pulmonar, severa, con severa, 45 de media en la pulmonar, que si nosotros intentamos con este perfil hemodinámico clasificar qué tipo de hipertensión pulmonar, por tener una presión capilar pulmonar de 31, claramente no se trata de una post, hipertensión arterial pulmonar, sino que postcapilar, posiblemente, exactamente, tipo 2, posiblemente se trate de una tipo, insuficiencia cardíaca izquierda que haya izquierda, generado hipertensión hipertensión pulmonar. pulmonar. Otro tema interesante, fíjate vos, es que la presión sistólica del ventrículo derecho es de 60 y la arteria pulmonar es de 80, con lo cual esto está hablando de una claudicación ventricular derecha muy marcada, con una presión en la aurícula derecha de
29 de sistólica, 25 de media, es decir, es un cuadro de falla biventricular a predominio derecho, Derecho. que tampoco cuadra con un tromboembolismo de pulmón típico, a menos que haya un fenómeno asociado a una insuficiencia mitral aguda que justifique esta Claro, situación. Pero sí sí, es una hipertensión pulmonar tipo 2, muy bien María, de tipo falla Postcraneal. retrógrada ventricular izquierda, ¿no? Sí. Bien, Sí, aparte también tiene el índice cardíaco y el gasto cardíaco levemente aumentado. Ya está haciendo trabajo con mucho, hiperdinamia, con claro, hiperdinamia. Y el sí, IBC también está aumentado. sí, Entonces, posteriormente al cateterismo derecho se inicia, aparte tuvo una respuesta positiva al sildenafil qué con bueno. vasodilatación. Se inicia el sildenafil, que es un vasodilatador arterial, 50 miligramos cada 8 horas. Se continúa con aspirina, con ACMUC, con amiodarona para controlar la arritmia, espironolactona para la insuficiencia cardíaca. El paciente ya era hipertenso, continúa con valsartán, budesonide 2 PAF cada 12 y heparina para evitar el tromboembolismo. Bien, 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 bien tratado. Me da la impresión Sí, que el sildenafil en estos casos en particular, al ser un inhibidor de la 5-fosfodiesterasa, aumenta el GMP cíclico cíclico. citoplasmático y vasodilata. Vasodilata. Es uno de los objetivos en el tratamiento de la hipertensión pulmonar, el aumentar la vía del óxido nítrico, que es lo que hace el sildenafil, ¿no? Y el resto me parece que está muy bien tratado. Bárbaro. Gracias. Adelante. Se reinterpreta posteriormente el cuadro a partir del cateterismo derecho como una hipertensión pulmonar tipo 2, postcapilar, con respuesta positiva al sildenafil. Se inicia beta bloqueantes porque el paciente estaba hiperdinámico, todavía estaba con taquicardia, así que se inicia bisoprolol. Se realiza un laboratorio al egreso con un pH de 7.36, una PCO2 de 42.8, una PCO2 de 132.1, un bicarbonato de 23.9, un exceso de gases de menos 0.9, una saturación de oxígeno de 98.9, un hematocrito de 34 con una hemoglobina de 11.2, leucocitos de 13.600, plaquetas 202.000, uremia de 47 con una creatinina de 1.11 con mejoría de la función renal, sodio 135, potasio 4.5 y cloro 105. Bien. Al alta, al paciente se le indica sildenafil 50 miligramos cada 8 horas, se lo beta bloquea con bisoprolol 2.5 cada 12 horas, espironolactona 25, un comprimido por día, valsartán 160 miligramos cada 24 horas. Muy bien. y el paciente, bueno, los controles, ya se tuvo varios controles, alta, todo excelente, no ha presentado intercurrencias, ni reinternaciones, ni signo de insuficiencia cardíaca, ni angor, ni ningún episodio extraño, y quedó por valoración por hemodinamia para posible colocación de mitraclip. Es el plan con él ahora. Por la insuficiencia mitral severa. Sí. Y está muy bien. Definitivamente se trata entonces de un paciente con insuficiencia cardíaca global. Efectivamente tenía un cor pulmonale agudo. El tema es que este cor pulmonale es por hipertensión pulmonar tipo 2, es decir, por falla ventricular izquierda. Si uno es unitario para entender la falla ventricular izquierda, hay dos componentes importantes. Primero, la insuficiencia mitral, pero segundo, también la disfunción de la válvula aórtica. El paciente tiene un leak periprotésico aórtico que Sí. hace que la presión de fin de diástole ventricular izquierda Aumento. esté aumentada tanto por la regurgitación aórtica periprotésica como por la falla mitral. Es muy interesante el cuadro, es un paciente
que a mi criterio debería discutirse con cirugía cardiovascular, porque no sé si con ese leak periprotésico el Mitacrip va a ser suficiente para poder mejorar la función ventricular izquierda, porque va a seguir con una insuficiencia aórtica moderada periprotésica por el leak. Sí, Es claro que si no mejora la función ventricular derecha, llevar a este paciente a circulación extracorpórea es muy complicado. Es más, la insuficiencia ventricular derecha crónica progresiva es una contraindicación para circulación extracorpórea. Los pacientes no salen de bomba en estas condiciones. Pero a mí me da la impresión que es un paciente para rediscutir en Harting, para opinar qué dicen los cirujanos, tratar de alejarlo de cualquier procedimiento lo más que se pueda, dado que el paciente tuvo una muy buena respuesta clínica, que esté lo mejor posible, que mejore la función renal, ver si mejora la función hepática y entonces ver cuál es la mejor solución. Definitivamente el MitraClip es una solución, pero habría que rediscutir si no es una solución parcial para semejante falla cardíaca. ¿Se entiende lo que quiero decir? sí, Sí. sí. ¿Ustedes qué opinan? Sí, habría que discutirlo más con cirugía, pero también incluso el paciente y la familia están bastante reacios incluso al procedimiento del MitraClip. Es como que no quieren más nada. Y yo De, entiendo Y después de estar perfectamente, claro, los entiendo sí, perfectamente, pero más allá de lo que la familia quiera, uno claro, tiene que hacer un ofrecimiento equilibrado para la claro. resolución del paciente. Me imagino que si no quieren el MitraClip, si vos le hablas de cirugía cardíaca, salen corriendo. Sí, parece Pero, que la internación previa con el reemplazo no tuvo una internación prolongada, no fue una recuperación muy buena y bien. quedaron con la mala experiencia y por ¿Vos qué eso. pensás, María, de lo que estamos diciendo? Y hay que ver el tipo de vida, hay que ver la fragilidad del paciente y qué tipo de vida hace habitualmente. Si el paciente entrena, sale a correr, camina y es autosuficiente, independiente, y es bueno el equipo de cirugía cardiovascular, yo estuve rotando en el talar, el servicio de hemodinamia es muy bueno, pero el de Definitivamente. cirugía de ahí no tiene muy buenas referencias. Yo no me expondría a una cirugía con la edad que tiene el señor, los antecedentes que tiene y no salir nunca de un respirador. Yo Bien. lo entiendo, si aparte con el tratamiento médico se encuentra tan bien, el señor no se va a querer exponer una cirugía, ni siquiera un No, es mitraclip. claro, es claro. Yo no digo que sea quirúrgico, María, yo digo que merece una rediscusión en Jartín el cuadro Ah, sí, clínico, sí, sí, ¿sí? sí. El problema es los chicos que están ahí en el talar, el servicio de cirugía que ellos tienen. Tienen un muy Bien. buen servicio de hemodinamia, pero Obviamente que cirugía esto debe hacerse, cardiovascular. claro, esto debe hacerse en un centro entrenado, definitivamente, ¿no? Sí, Bueno, nosotros ahí ¿cómo se llaman? Gráficos, son muy buenos los cirujanos cardiovasculares que tenemos ahí en gráficos. La verdad que sacan a flote muy bien los pacientes, tienen cirugías bastante impecables, ¿no? bien. ¿Algún otro comentario? Sí, Doc, o sea, a ver, este es un paciente que yo no lo pondría a cirugía por lo antecedente y por todas las condiciones que tiene. Sí tiene una indicación muy fuerte para MitraClip por el tethering y la insuficiencia mitral, pero por el leak periprotésico yo creo que no andaría muy bien este paciente. Y concuerdo con todos los que comentaron que si anda bien con medicamentos, la verdad que el tratamiento médico y ver evolución clínica. Parece muy razonable no ser invasivo, ¿no? Sobre todo en un paciente que ha mejorado tanto clínicamente solo con tratamiento farmacológico. Ahora, lanzarse a la resolución exclusiva con MitraClip de la mitral, eh,
tengamos presente que si vamos a ser invasivos, esto es resolver solo la mitad de los problemas del paciente, ¿sí? Esto es lo que yo quiero Exactamente, decir. tal Claro. cual. Muy bien, ¿algún otro comentario? ¿Nada más? Bien.